Jóvenes, buen día. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 del curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es María Lee y voy a ser su docente en este curso. Muy bien, entonces la sesión anterior ya habíamos visto algunas nociones básicas con respecto a lo que viene a ser la programación orientada a objetos. Bien, estamos trabajando con el entorno NetBeans, nuestro lenguaje de programación Java, y vamos a proceder el día de hoy a crear un proyecto para poder trabajar específicamente ya lo que viene a ser la creación de las clases. Bien. Entonces, habíamos visto que una clase viene a ser una abstracción prácticamente de una entidad real, ¿no? A lo que llamamos un objeto. Bien, entonces a través de esa abstracción, nosotros lo que estamos tratando de hacer es capturar todas las características que vienen a ser relevantes para nuestro caso y nuestro modelamiento. Muy bien, entonces para crear nuestro nuevo proyecto, vamos a elegir nuestra opción. Trabajamos con Java with And, Java aplicación o application. Y vamos a colocarle un nombre, ¿bien? Podríamos, por ejemplo, llamarle proyecto, ejemplo, yo le voy a poner 2, ¿bien? Muy bien, entonces voy a elegir la ubicación, creo que estaría bien por mi parte por ahora en el escritorio, colocarlo ahí nada más. Y habíamos visto que esto hace referencia a lo que viene a ser el nombre del paquete y pues esto de acá al nombre de la clase principal. Bien, entonces yo si gusto puedo borrar todo esto y reemplazarlo por nada más la palabra principal que va a hacer referencia al nombre de la clase. Y como le he borrado el nombre del paquete, pues me creará con el nombre paquete por defecto. Bien. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro proyecto, o mejor dicho, estamos creando nuestro proyecto en el cual a partir de ahora ya vamos a empezar a trabajar con clases. Bien, entonces miren, me trabajo con el nombre de paquete por defecto, bien, y tenemos aquí la clase principal que ya hemos visto, miren, acá tenemos la clase principal y pues internamente a esta función main, aquí colocaremos todo el código. Muy bien, ¿cómo hacemos entonces para nosotros trabajar en este caso la creación de una nueva clase, ¿no? Porque en realidad ese es el objetivo, ¿no? De nuestro trabajo del día de hoy. Pues vamos recordando nuevamente que nuestras clases están básicamente o prácticamente conforman el corazón de todo lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿verdad? Es mediante las clases que están referenciando pues a entidades como son los objetos, que nosotros vamos a lograr toda nuestra programación bajo este paradigma. Muy bien, entonces vamos nosotros a hacer clic en nuestro proyecto y vamos a elegir la opción nueva clase de Java. Bien, ahí tenemos la opción y vamos a asignarle un nombre. Para este ejemplo, tal como lo tienen ustedes ahí en el material, vamos a trabajar con la clase rectángulo. Bien, el ejemplo ustedes lo pueden consultar, también está paso a paso en el material. Muy bien, listo. Vamos a darle completar y tenemos acá ya nuestra clase rectángulo. Muy bien, entonces a esta clase es a la que nosotros le vamos a pues colocar o definir los atributos, vamos a implementar métodos y específicamente algunos conceptos muy interesantes como el constructor. Bien, muy bien, entonces tenemos aquí nuestra clase rectángulo y estamos viendo que la forma de declarar por defecto es a través de la palabra reservada public que viene a indicar el modificador de acceso, bien, es decir, quiénes pueden acceder, quiénes pueden manipular esta clase y obviamente la palabra reservada class que nos indica la naturaleza de este objeto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar a continuación los atributos de la clase. Los atributos vienen a ser todos aquellos elementos o características que para mí van a ser importantes para este modelamiento. Puede ser que para objeto de otros modelamientos, bien, en otros trabajos se consideren otras características, bien. Para mi caso va a ser solamente necesario lo siguiente, bien. Voy a trabajar las coordenadas X y Y.
y las coordenadas ancho y alto del rectángulo. Entonces, para declarar los atributos, hacemos uso de la palabra reservada public, que viene a ser nuevamente, como les digo, el modificador de acceso que me indica quiénes pueden acceder a este elemento, que en este caso viene a ser un atributo. Tipo de dato entero, voy a trabajar para las coordenadas solamente con enteros y voy a decir coordenada en X. Bien, trabajo siguiente atributo public entero, viene a ser la coordenada en Y. Siguiente atributo public, también voy a trabajar por ahora para simplificar todo con enteros. Bien, voy a trabajar tanto el ancho como el alto. Listo, entonces hasta ahí acabo de hacer la declaración de los atributos. Un rectángulo tal vez podría tener más o menos atributos de lo que estoy poniendo acá, dependiendo de las necesidades y el propósito del programador. Bien, vamos recordando eso. Muy bien, hasta ahí los atributos. Ahora, un elemento muy importante, como habrán podido observar en el material, es el uso de constructores. ¿Qué viene a ser un constructor? Prácticamente viene a ser una estructura que me permite crear una instancia, un objeto específico de la clase rectángulo. Bien, siempre para poder crear instancias de una clase necesito un constructor. El constructor debe tener el mismo nombre de la clase y puede haber uno o más constructores, cada uno especificando una manera distinta de crear un objeto de esta clase. Bien, entonces, ¿cómo voy a proceder ahora? Ahora voy a proceder con los constructores, que no hay necesidad de que haya muchos, con uno como mínimo basta, bien, pero dependiendo de las necesidades puede haber más de uno. Muy bien, entonces, ¿cómo es la forma correcta? ¿Cuál es la sintaxis para declarar un constructor? Pues utilizamos la palabra public, pero ya no colocamos la palabra reservada class y de frente colocamos el mismo nombre de la clase, ¿bien? Rectángulo. Entonces, siempre el constructor debe tener el mismo nombre de la clase y a continuación vamos a colocar los atributos que va a tener. Por ejemplo, yo puedo tener un constructor en el cual voy a necesitar sí o sí que el usuario ingrese los 4 datos de los 4 atributos. Entonces voy a colocar los parámetros, por ejemplo, int x, bien, int y, int ancho, int alto. Ahí están los 4 atributos, ¿bien? Es lo que yo estoy necesitando. Muy bien, y a continuación tengo que hacer el procedimiento que, pues, se va a llevar a cabo. Entonces, el usuario va a ingresar un valor para X y que va a entrar por este parámetro. Va a ingresar un valor de Y y va a entrar por este parámetro. Muy bien, pero yo recuerdo que los atributos del rectángulo justo tienen este mismo nombre también, ¿no? O sea, los nombres de los parámetros están coincidiendo con los nombres de los atributos. Es decir, yo tranquilamente podría escribir lo siguiente, ¿no? X, que viene a ser el parámetro, aquí que se deposite el X, o perdón, X que viene a ser el atributo, aquí que se deposite el X que viene a ser el parámetro, y tal vez se podría generar una confusión. Entonces, para evitar este problema, cuando los atributos de la clase coinciden con los nombres de los parámetros que ingresan en este caso, constructor, hacemos lo siguiente. Utilizamos la palabra reservada this, ¿bien? Que en inglés significa este. Y hace referencia a quién, a este, pues a esta clase, ¿bien? A esta clase, ¿bien? De esta clase, ¿bien? De esta clase, su atributo X, miren, y hace referencia, ya sabe que está haciendo referencia al atributo, de esta clase, su atributo X, va a obtener el valor de quién, del X que entra como parámetro. Y miren, ya lo pintó. Bien, ya lo pintó. Y así evito confusiones. Para la siguiente vez, obviamente, tampoco no voy a escribir, bueno, el atributo Y que almacene el valor Y que viene como parámetro. Bien, entonces, miren, hay una confusión. Toma este primero como si fuera el parámetro, y no es así. ¿Cómo hago para evitar esto? Digo, de esta clase, su atributo Y, bien, y ahí lo va identificando, es igual a lo que ingrese como parámetro. Ahí está, Y. Y de esa forma sigo trabajando, ¿verdad? Entonces, des.ancho es igual a ancho y des.alto es igual a alto. Y ahí está. Acabamos de crear un constructor que, repito, viene a ser una estructura que nos va a permitir crear objetos, elementos, instancias de esta clase rectángulo. ¿Basta con uno? Sí. ¿Puede haber más? Sí, de acuerdo a los propósitos. Bien, no lo hagamos por deporte. Tiene que tener un propósito.
Por ejemplo, el propósito en este caso puede ser que yo quiera crear un rectángulo que sí o sí tenga su origen en el punto 0,0 y lo único que esté necesitando el usuario es el ancho y el alto. Entonces, ¿cómo hago yo cuál es la sintaxis para los constructores? Public y de frente el nombre de la clase. A continuación, los atributos que yo voy a considerar convenientes para este caso. He indicado que solamente va a ser ancho y alto, entonces pongo ancho y alto. Son los atributos que serán ingresados por el usuario. Entonces yo digo, este rectángulo va a empezar en el 0,0. Aquí no hay necesidad de que yo ponga ¿Por qué? Porque como no entra ningún X y ningún Y por estos parámetros, no va a haber confusión. Puedo poner de frente X. Y miren, está haciendo referencia al atributo, así que no hay problema. X va a estar en el 0 y Y, también miren, hace referencia al atributo, va a estar en el 0, es decir, origen 0,0. Lo que sí voy a establecer y en el cual podría haber ambigüedad por los nombres, entonces ahí se utilizó punto ancho es igual a alto y punto alto es igual a alto. Bien, porque ahí se podría generar alguna confusión con los mismos nombres. Muy bien, entonces miren, dos constructores para dos propósitos diferentes, dos formas diferentes de crear un objeto de la clase rectángulo. Y ahora sí, lo que tendría que venir a continuación, pues tendría que ser, podríamos colocar otro constructor más, ¿bien? Tal vez un constructor que me inicialice un rectángulo completamente en cero, o sea, es decir, no solamente en el origen 0,0, sino que también cuyo ancho y alto sean 0. ¿Para qué? Para poder demostrar que es posible generar constructores rectángulo que no tengan ningún parámetro de ingreso. Bien, recuerden que estamos viendo ejemplos para poder ver diferentes situaciones. Entonces, aquí internamente, pues yo puedo establecer los valores. Por ejemplo, X igual 0, Y igual 0, ancho igual 0. Noten que no estoy utilizando la palabra this porque no hay nada con que se forme una ambigüedad. Bien, entonces miren, ahí está un tercer constructor en el cual pues todo se inicializa en 0. Muy bien, entonces hasta ahí vimos lo que es la creación de la clase, cómo crear la clase, cómo establecer los atributos, constructor, que pueden ser uno o más, y ahora podríamos pasar a ver, de acuerdo al ejemplo que tenemos, la creación de los métodos. Bien, métodos, es decir, las acciones que podemos llevar a cabo con los atributos de esta clase y que en programación estructurada conocíamos más comúnmente como funciones. Bien, y mucho de lo que ustedes conocen de funciones, la estructura, la forma de trabajar, va a ser muy útil para el trabajo de los métodos. Por ejemplo, yo aquí puedo querer implementar un método que me permita calcular el área del rectángulo. Entonces, ¿cómo hago para definir un método? Utilizo la palabra reservada, en este caso public, que me indica puede ser accedido desde cualquier parte este método, bien, es de acceso público. ¿Qué tipo de dato devuelve? Igual que en las funciones, ¿qué tipo de dato va a retornar? Va a retornar un entero y se va a llamar calcular área. De preferencia vamos a colocarle nombres que indiquen una acción. Bien, no va a recibir ningún parámetro e internamente pues vamos a programar qué cosa, vamos a decir que vamos a retornar, que podemos retornar para el cálculo del área, que es justo el ancho, bien, y hacemos referencia al atributo por el alto, y ahí está el cálculo del área. Muy bien, ¿qué otro método podríamos tener? Nuevamente, public. ¿Qué palabra reservada utilizamos cuando no se retorna nada? La reservada void, y podríamos hacer un método que permita desplazar origen. Bien, y para ello sí voy a necesitar un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Entonces, voy a colocar como atributos entero, desplazamiento en X, entero, desplazamiento en Y. Bien, de esta manera. Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar a partir de ahora? Voy a decir que el nuevo origen, bien, que se almacena en X, y no hay problema acá de ambigüedades, bien, va a ser igual al anterior origen más el desplazamiento que se haya generado
X, ¿ven? X es igual a X más dx. Lo mismo para Y. Y es igual a Y más dy. Listo, métodos sencillos, ¿ven? Y otro ejemplo de otro método que podríamos crear, por ejemplo, para ver otro tipo de retorno, podríamos utilizar también el booleano. Bien, y vamos a preguntar si un punto que yo ingreso está contenido dentro del rectángulo. Entonces, contiene punto. Bien, y obviamente tenemos que ingresar ese punto. Bien, y vamos a ingresar el punto su coordenada X y el punto su coordenada Y. Bien, ahí está. Y vamos a preguntar lo siguiente. Si es que la coordenada X del punto resulta ser mayor que la coordenada X del rectángulo y a la vez menor que esta coordenada más su ancho, y lo mismo para el Y, entonces el punto está dentro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de frente un return y acá tuvo una evaluación lógica para poder tener un valor booleano como resultado. Bien, entonces yo digo, si el parámetro ingresado para el punto que se quiere evaluar resulta ser mayor que el X establecido para este rectángulo y a la vez este punto en X, bien, resulta ser o tener un valor menor que el X de este rectángulo más su respectivo ancho, bien, ahí estará la condición. Eso es para el X y vamos a hacer lo mismo para Y. Bien, entonces esto con su operador lógico y nuevamente vamos a hacer aquí otro, en este caso para el Y. En el caso del Y, si resulta que pues es mayor que el Y del mismo rectángulo y a la vez este punto en Y resulta menor que el Y del rectángulo más su alto en este caso. ¿Bien? Muy bien, entonces hasta ahí, si da verdadero o falso, es lo que va a retornar. Obviamente, si da verdadero, contiene el punto, y si no da verdadero, no contiene el punto. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí la implementación de lo que se está pudiendo ver en lo que viene a ser el material que está colocado en el aula